La imputación tiene que dar cuenta de los hechos, tiene que dar cuenta de cómo estos hechos se subsumen en una norma jurídico-penal y cuáles son las evidencias al respecto. Sin eso una persona no se puede defender. En este caso tenemos aspectos, digamos, cruciales. Uno, ¿cuál fue el delito fuente? El tribunal que ha decidido la suerte del señor Ollanta Humala señala que esto basta mencionarlo, por lo que puedo revisar rápidamente, de forma genérica, ¿no? De forma genérica, y que por tanto con esto podemos dar por cumplido ese extremo de la tipicidad del lavado de activos, el delito de lavado de activos. Ahora, si por modo genérico se entiende que vamos a construir la imputación o la tipicidad sobre la base de presunciones, eso no es modo genérico. La dogmática penal puede flexibilizarse para poder hasta tal punto asumir que alguien por el contexto tendría que haber presumido el acto ilícito, o es la fiscalía quien tendría que corroborarlo. Correcto. ¿No? Entonces, incluso en el dolo eventual, como lo conocemos de la perspectiva de psicología colectiva, un agente debe representarse un resultado, ¿verdad?, dañoso, y sobre esa base asentirlo, asumirlo, o actuar con una alta probabilidad de su ocurrencia. Y eso tendría que ser demostrado. En este caso, incluyendo la idea de la ceguera voluntaria o ignorancia deliberada, al parecer flexibilizamos un poco más lo que es la vertiente del dolo eventual. Si la regla va a ser la siguiente, ¿no? Grandes cantidades de dinero en contexto de clandestinidad, ¿no? Con, digamos, una entrega surrepticia de la misma, es igual al aspecto objetivo de lavado de activos, y también implica el deber de haber conocido su origen ilegal. Si es que esto es así, si es que esta va a ser la regla, entonces por lo menos establezcamos también ciertos mecanismos de compensación que por lo menos delimiten en sus aspectos esenciales cuál fue ese delito fuente. Porque si ni siquiera van a delimitar en sus aspectos esenciales, sino de forma genérica, que en realidad es vaga, cuál fue el delito fuente, y sobre esta base luego se va a presumir todo lo demás, pues entonces la imputación ya se torna bastante difusa y en ese sentido cuestionable respecto de la determinación final. Free Audio Post-Production by Alphonic.com. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Gringley. Soy Hugo Mendoza y estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche en todas las plataformas digitales. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante, no solo por lo exquisito de su contenido dogmático, jurídico, sino sobre todo también por la coyuntura de los mismos. Me refiero al delito de lavado de activos y el financiamiento ilegal de partidos políticos. Para ello hemos invitado a Walter Palomino Ramírez, especialista en Derecho Penal Económico y Cumplimiento Normativo en materia penal, abogado y magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinador del área académica y penal de la Universidad Científica del Sur y director de la clínica jurídica en dicha casa de estudios. Con él vamos a conversar sobre lo que significa el lavado de activos, en qué consiste, cuáles son sus elementos objetivos y subjetivos que se deben demostrar y acreditar durante un proceso penal y sobre todo en un juicio oral, y cuál es la diferencia con el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, en qué momento se pueden relacionar y en qué momento se diferencian, y cómo se deben aplicar en la práctica para poder tener éxito, ya sea que fuéramos abogados defensores, si estamos como fiscales o si estamos como jueces, para poder tener éxito en nuestros casos. Con él vamos a poder tratar además un poco de lo que significa y significó el juicio de Ollanta Humala y la actual sentencia condenatoria, y cuáles fueron un poco los lineamientos en que sustentó este colegiado su decisión condenatoria. Entre eso y otras cosas más vamos a hablar con nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido, Walter, a nuestro programa. Hugo, muchísimas gracias. Un gusto poder compartir contigo unas ideas. Bueno, como presenté el tema, ¿no? Las diferencias y similitudes entre el delito de lavado de activos y el terrorismo. Explícanos, por favor, de manera sencilla, lo que significa el delito de lavado de activos y lo que significa el terrorismo, para luego ir conversando cómo es que ambos delitos se relacionan y en qué momento también ambos delitos deben ser tratados de manera diferenciada. Claro, concretamente, digámoslo así, el delito de lavado de activos
con el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos tienen aspectos que muchas veces inducen a escenarios problemáticos. Por ejemplo, en el caso que recientemente se ha decidido, en virtud de la cual han condenado al expresidente Ollanta Humala y también a la señora Nadine Heredia a 15 años de prisión, hubo un aspecto importante, poder delimitar si estábamos concretamente en un caso de lavado de activos o si es que más bien en los hechos de recibir aportes, por ejemplo, de Venezuela, de una empresa como Odebrecht o de Brasil, de un partido político de Brasil, el ingreso de ese dinero en grandes cantidades de forma subrepticia al partido político configura financiamiento ilegal de partidos políticos, lo cual en nuestro país recién se regula desde el año 2019, agosto de 2019, o si más bien estamos ante un caso tal cual de lavado de activos. Esta misma interrogante se ha observado en otros casos, como por ejemplo el que se ha seguido en contra de la ex candidata a la presidencia, la señora Keiko Fujimori, a la cual también se le atribuyó el delito de lavado de activos por esta suerte de financiamiento ilegal, ¿no? Entonces, cabe la pregunta, ¿todo acto de financiamiento ilegal de partidos políticos es también un acto de lavado de activos? ¿Estamos ante un contexto de concurso ideal? ¿Cómo podemos diferenciar uno y otro escenario? Entonces, sobre este aspecto en particular, al parecer, por lo menos de mi perspectiva, podríamos estar ante un contexto de concurso, un concurso ideal, en virtud del cual no todo acto de financiamiento ilegal de partidos políticos puede dar lugar necesariamente a actos de lavado. Para que podamos nosotros considerar que el dinero que ingresa a un partido político bajo la idea de un aporte irregular pueda configurar actos de lavado, tendríamos que estar, evidentemente, primero ante un acto ilegal previo, un delito fuente, ¿verdad? Que haya generado esos activos maculados, para que después estemos ante los actos de conversión y transferencia o posteriormente ocultamiento y tenencia. Aquí, por ejemplo, hay un aspecto muy importante. En la sentencia en contra del expresidente Ollanta Humala, lo que se ha debatido principalmente es el aspecto subjetivo, lo cual también se puede debatir en el caso de Keiko Fujimori. Es decir, cómo en el año 2006 o en el año 2011, respecto, por ejemplo, de la empresa Odebrecht, alguien podría saber o podría presumir o deber presumir que ese dinero que se está aportando es de origen ilegal. ¿Hasta qué punto? Por ejemplo, en esta resolución en contra del expresidente de Ollanta Humala se ha usado una figura que se denomina ceguera voluntaria, ¿no? Que en realidad en nuestro país lo asimilan a lo que es el dolo eventual. Indican básicamente que diversas cantidades de dinero que se entregan de forma subrepticia, esto es a escondidas, ¿no? Disfrazada, en un contexto de clandestinidad se indica. Si es que esto se realiza de esta manera, la otra persona, al no indagar al respecto, actúa con, digámoslo así, un contexto de ceguera que asume respecto a su procedencia. Ahora, esta pregunta que podemos hacernos es, ¿y esto es una presunción de dolo? ¿Estamos presumiendo que alguien actúa con dolo? ¿O estamos realmente ante un caso donde una persona no ha cumplido, o digámoslo, su conducta se subsume dentro del aspecto del lavado de activos en clave subjetiva? Aquí hay unos aspectos problemáticos, por ejemplo, que debemos observar. Correcto. Sobre todo en esta ceguera que mencionas y que se habla en la sentencia, la pregunta sería, ¿y cómo tratar en ese aspecto, en ese razonamiento de la sentencia, la tendencia interna trascendente en el acto de lavado de activos? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que recordemos, y también lo dice la resolución en el caso del expresidente Ollanta Humala, que el lavado de activos tiene dos vertientes en aspecto subjetivo, ¿no? Señala que la gente conozca o deba presumir, ¿no? O deba conocer. Entonces, en virtud de esto último, y lo cual se ha mantenido incluso con algunas variaciones, por supuesto, de redacción en la anterior ley contra el lavado de activos, se hablaba de si estamos ante un caso de dolo eventual o incluso algún autor postulaba la idea de que sea una culpa grave. Parece que el autor García Cavero en un momento postuló esa idea. En este caso, en este último caso, ya la doctrina se ha orientado a sostener que estamos por lo menos ante un caso de dolo eventual. Ahora, dentro del contexto del dolo eventual, bajo la perspectiva de quienes siguen este dolo, digamos, psicológico volitivo, ¿verdad? Bajo esta idea del dolo eventual,
ahora se abre una ventana para la ignorancia deliberada, ¿no? La pregunta es, ¿y es admisible esto? Es decir, la dogmática penal puede flexibilizarse para poder hasta tal punto asumir que alguien por el contexto tendría que haber presumido el acto ilícito, o es la fiscalía quien tendría que corroborarlo. Correcto. ¿No? Entonces, incluso en el dolo eventual, como lo conocemos de la perspectiva de psicología colectiva, un agente debe representarse un resultado, ¿verdad?, dañoso, y sobre esa base asentirlo, asumirlo o actuar con una alta probabilidad de su ocurrencia. Y eso tendría que ser demostrado. En este caso, incluyendo la idea de la ceguera voluntaria o ignorancia deliberada, al parecer flexibilizamos un poco más lo que es la vertiente del dolo eventual. Correcto. Y sobre esa flexibilización quiero incidir. ¿Hasta qué punto podríamos decir que es correcto flexibilizar, como tú bien estás apuntando, porque se está flexibilizando aún más lo que ya se conocía como este dolo eventual y la presunción de una fuente ilícita, de algunos dineros que a una persona le podían parecer de dudosa procedencia? Pero con esta ignorancia deliberada y todo que mencionas, se está flexibilizando aún más. ¿Eso qué quiere decir? Que se está cargando más al ciudadano de poder ser una persona altamente o cualificadamente diligente, cuando tenemos como contrapartida que para un proceso penal, para que se pueda atribuir y establecer la responsabilidad de una persona penalmente hablando, es la fiscalía quien tiene que hacer ese trabajo de poder demostrar que yo efectivamente pude presumir a ese nivel de poder decir ignoré deliberadamente sabiendo de que tenía una procedencia ilícita, porque ese es el razonamiento del concepto de una ceguera voluntaria o ignorancia deliberada. Es saber que yo o pude saber a un grado casi de certeza de que esos dineros eran de procedencia ilícita, pero aún así no quise mirarlo, y eso se tendría que probar, pero se está cargando con esta flexibilización aún mayor que se viene haciendo al ciudadano, o es la fiscalía quien tiene que demostrar ese aspecto tan crucial que estamos hablando. En este caso del expresidente Ollanta, como también lo pudo haber sido el caso de la ex candidata a la presidencia, señora Keiko Fujimori, un aspecto crucial tendría que haber sido el desarrollo de la actividad subjetiva. El tribunal, en este caso el órgano colegiado que ha decidido la suerte del señor Ollanta Humala, señora Nadine Heredia, tendría que haber dado cuenta de cómo y en qué contexto esta persona podría encontrarse en las posibilidades fácticas y jurídicas de poder presumir razonablemente que el dinero que ingresaba era de fuente ilegal, de fuente delictiva. Ahora, si nosotros, por ejemplo, nos colocamos en el año 2006 o 2011, pues la empresa Odebrecht no tenía una reputación, digamos, de ser una empresa ligada a actos delictivos. Hasta donde recuerdo, no tenía siquiera investigaciones en su contra, por lo menos en nuestro país. Entonces, si ni la Fiscalía, esto es el Ministerio Público, no tenía una sospecha de algún acto delictivo, ¿cómo así un ciudadano tendría que haber presumido que el dinero proveniente de esta empresa era en efecto dinero ilegal, dinero de una fuente delictiva? Me parece que es sumamente complejo, ¿no? Entonces, bajo la idea de la ignorancia deliberada, al parecer lo que se está cargando en contra del ciudadano es una presunción de ahí donde se cumple el aspecto objetivo, entonces prácticamente ya viene cantado también la tipicidad subjetiva. No se está evaluando las posibilidades de esa persona en el contexto determinado. Incluso podríamos hablar si es que acá hubo un supuesto de error, vencible o invencible, con relación a la procedencia del dinero que aportó esta empresa. Ahora, recordemos que también al señor Ollanta Humala se le ha imputado haber recibido dinero de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, un argumento de la defensa del señor Ollanta Humala que escriben en la resolución es que en Venezuela nadie ha sido condenado por delito de peculado. Entonces, si es que nadie ha sido condenado por delito de peculado, ¿cómo así se podría, digamos, sostener que existía, digamos, un carácter delictivo respecto a ese dinero, ¿verdad?, que habría sido aportado al partido político, ¿no? No discutimos de que sea irregular en el contexto administrativo.
Eso indiscutiblemente, porque la ley de partidos políticos establece topes, ¿verdad? Y también da cuenta de dónde puede provenir o no el financiamiento privado. Eso indiscutiblemente. Aquí lo que estamos estableciendo es si a partir de ello se puede configurar como tal el delito de lavado de activos, que es un tema distinto, ¿no? Si es que estuviéramos únicamente evaluando el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos como tal, entonces ahí tendríamos una esfera más amplia de discusión. Pero recordemos que ese ilícito de nuestro país recién se reguló en el 2019. Algunos en su oportunidad dijeron, ¿no? También hubo como argumento de defensa al respecto, que como se reguló en el 2019, entonces en ese momento la conducta era como tal atípica y por tanto el caso no era viable, ¿no? Aquí debemos recordar que aun cuando el financiamiento de partidos políticos se reguló en el 2019, lo cierto es que el lavado de activos como figura es amplia y puede entrar en estos concursos ideales, ¿no? Pero el concurso ideal no significa que siempre y en todos los casos todo financiamiento tiene que ser igual al lavado por un lado y financiamiento ilegal tal cual por el otro, ¿no? Claro. Y para poder diferenciar cuándo estamos realmente ante un delito de lavado bajo concurso, como tú postulas, y no bajo concurso por el financiamiento ilegal de partidos políticos, y no ante una irregularidad administrativa, o solo frente al financiamiento ilegal de partidos políticos, y separando el lavado, justamente, no sé qué opinas tú, para eso sirve lo que venimos conversando un poco, de poder determinar sobre esa presunción, sobre esa ignorancia deliberada, sobre esa ceguera voluntaria que estamos conversando, justamente estas figuras jurídicas, poder sustentarlas en base a datos fácticos, reales y objetivos, evidenciables, verificables. Me explico. En el tema de aplicarle esta ceguera voluntaria por los dineros de Venezuela al expresidente Ollanta, lo que se hace es presumir que sabía que era ilícito sobre una presunción, esto es de Venezuela, porque tú mismo decías que esos dineros de Venezuela no hay ningún funcionario, al menos que se conozca, que haya sido condenado por corrupción o por peculado. Ergo, entonces, no se puede hablar de que son dineros ilícitos. Se puede presumir por el tipo de gobierno, ¿no?, y política tan cuestionada que tiene Venezuela, y que por tanto el dinero pues viene de una dictadura y de actos de corrupción y todo, pero es una presunción. Y sobre esa presunción yo aplico otra presunción para ti. Cuando las presunciones o la inferencia al menos para poder imputarte un comportamiento o que tú debiste conocer algo es sobre un dato fáctico corroborable, verificable y no una presunción como la de Venezuela. Y ni qué decir de Odebrecht ya, porque en su momento, como tú señalas, nadie podía ni siquiera imaginarse que estaban moviendo dineros ilícitos como después se descubrió. Entonces, esa manera, tanto de Odebrecht retroactivamente y como la de Venezuela, aplicar tu ceguera voluntaria, tu ignorancia deliberada en base a una presunción de ilicitud, porque no hay nada verificable, es la que está de alguna manera poniendo en discusión esta condena, lejos de poner mi ceguera voluntaria, mi ignorancia deliberada sobre un hecho palpable, verificable, sobre un dato fáctico cierto. Ahí sí se podría aceptar. Y cuando se logra hacer eso, podríamos diferenciar realmente un lavado en concurso con financiamiento ilegal, o solo financiamiento ilegal, o una irregularidad administrativa. Mientras no se haga eso, tú opinas, ¿qué opinas? No se va a poder discernir, diferenciar de manera pulcra, si se quiere, cada uno de estos delitos. Ahí viene la importancia de una imputación adecuada, legítima. La imputación tiene que dar cuenta de los hechos, tiene que dar cuenta de cómo estos hechos se subsumen en una norma jurídico-penal y cuáles son las evidencias al respecto. Sin eso una persona no se puede defender. En este caso tenemos aspectos, digamos, cruciales. Uno, ¿cuál fue el delito fuente? El tribunal que ha decidido la suerte del señor Ollanta señala que esto basta mencionarlo, por lo que puedo revisar rápidamente, de forma genérica, ¿no? De forma genérica
y que, por tanto, con esto podemos dar por cumplido ese extremo de la tipicidad del lavado de activos, el delito de lavado de activos. Ahora, si por modo genérico se entiende que vamos a construir la imputación o la tipicidad sobre la base de presunciones, eso no es modo genérico. Además, si se entiende que de modo genérico va a comprender, dar cuenta de los aspectos esenciales de aquella conducta que habría configurado un delito fuente, eso sí podría ser aceptable. Pero en este caso, como bien mencionas, pareciera ser que no se ha construido de esa manera. Entonces, si ya tenemos aspectos problemáticos con relación al delito fuente, ya luego el aspecto subjetivo se torna aún más complejo, ¿no? De una figura difusa que supuestamente habría generado activos maculados, cuya ilicitud, ¿verdad?, se presume, luego cómo la persona que es ahora mismo involucrada en un caso va a poder defenderse negando el conocimiento. Si ya hace parte de una presunción de la realización del hecho objetivo, luego cómo descartas tú que no conocías o que no podías haber presumido su carácter delictivo. Si en el hecho está claro, ¿cómo te defiendes frente a una imputación de esa naturaleza? Sobre ¿no? presunciones. Correcto, construir sobre presunciones. Es algo así, haciendo una analogía, como cuando tienes un color eficaz que se indica a una persona y esa indicación la corroboras o se quería corroborar con la declaración de otro postulante de color eficaz. Y entonces tenías una colaboración corroborada con otra colaboración que a su vez se podía haber corroborado con otra colaboración, donde existe un alto riesgo de que aquellas personas que son personas colaboradores, por buscar un beneficio premial, pues puedan sindicar a personas de forma indiscriminada. Las presunciones no pueden construirse de esa manera, ¿no? Porque es aflictiva, por supuesto, la presunción de inocencia, al derecho de defensa, entre otros principios importantes del proceso penal. Y esto respecto a las personas naturales. Porque sí, el debate es complejo con relación a las personas naturales, imaginemos además a una persona jurídica, porque en este caso en específico también se involucró el Partido Nacionalista como sujeto pasivo de consecuencias accesorias. Es más, también se le ha condenado, se le ha impuesto multa, se evaluó su disolución y liquidación, se descartó en la resolución, pero finalmente se le impuso una multa. Entonces estamos más o menos concluyendo que aquí se condenó en ese aspecto subjetivo sobre una presunción sobre otra presunción sobre presunción, y eso no puede construirse sino una inferencia sobre un dato objetivo. Y creo que ahí radica la crítica a esta sentencia, y también entiendo yo que esto lo van a explotar los abogados en su momento no sé si la Sala Penal de Apelaciones asumirá, pero creo que mayor suerte van a poder tener en la Corte Suprema, que se cuida un poco más en ser más riguroso en estos aspectos, porque además también daría un mensaje bastante negativo desde la seguridad jurídica, me refiero, porque todo este debate que venimos haciendo es en base a manejar de manera correcta estas categorías jurídicas, adecuarlas de manera correcta, probarlas de la mejor manera para justamente brindar seguridad jurídica. De lo contrario, construir presunción sobre presunción y no sobre datos objetivos finalmente nos lleva a una inseguridad jurídica que puede ser bastante peligrosa para cualquier ciudadano. Sí, por supuesto. Además que deja de lado la labor de la dogmática penal. Recordemos que la dogmática penal tiene como propósito precisamente brindar seguridad jurídica, que a su vez tiene, digamos, como esencia la garantía de derechos fundamentales. Si hacemos dogmática penal, si buscamos criterios rigurosos para poder calificar un acto como delictivo o no, en virtud de ciertos criterios, es porque queremos garantizar derechos fundamentales, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, por ejemplo, entre otros principios importantes que rigen el proceso penal y el ámbito de la justicia penal en general, ¿no? Aquí es importante, tendría que ser importante, yo he dado una primera revisión a esa resolución que me llama la atención, los aspectos que te he mencionado, pero aquí hubiera sido muy interesante, por ejemplo, que el tribunal construya cuáles son sus argumentos para dar cuenta de que ha existido esos aspectos esenciales un delito fuente. Y luego, a partir de esta construcción, cómo es que aquellas personas involucradas en el caso habrán entendido las posibilidades para poder, en todo caso, conocer o presumir, en el contexto en que se encontraban, digamos que este dinero, estos activos provenían de un ilícito inicial, ¿no? Y además, dicho sea de paso, esto es lo que diferencia al delito de lavado de activos del financiamiento ilegal de partidos políticos, porque en este último, en lo que es el financiamiento ilegal de partidos políticos, no se requiere pues que exista un delito fuente que genere activos maculados, sino que más bien estos
digamos, este financiamiento provenga de fuentes irregulares, prohibidas desde el derecho penal, ¿no? Pero no así como en el caso del lavado de activos. El lavado de activos es más complejo. Y que creo que ha pasado en este caso, como bien señalas, nadie dice que no exista irregularidades en el financiamiento o de cómo se recibió el dinero. Por ejemplo, los de Venezuela, que se vio en el juicio cómo se desarrolló y cómo un testigo, creo que Martín Belaún del Ocio, menciona cómo le traían los dineros en valijas y todo lo demás, ¿no? Diplomáticas. Claro, no es usual, no es normal, y que te traigan ingentes cantidades de dinero de esa manera, no es normal para un ciudadano común, pero eso no lo hace igual a dinero proveniente de un acto delictivo, ¿no? O de una fuente criminal. Inusual, sí. Irregular, también, porque recibir dinero de esa manera no es común, pero eso no lo convierte en delictivo. Y creo, no sé qué opinas, que con esta información abrumadora, más los falsos aportantes y todos los demás, ¿no? Que han transitado por el juicio y han declarado que no, algunos creo dijeron que yo no tengo ni para comer o no, ni para mí, voy a estar aportando dinero. Entonces han hecho una suerte del pitufeo que se conoce, hacer falsos aportantes para poder justificar esos aportes. Que podríamos estar ante delitos de falsificación, seguramente. Pero eso tampoco automáticamente convierte el dinero en ilícito o de fuente ilícita. Entonces me da la impresión, no sé qué opinas, que probablemente el tribunal, en este caso el órgano juzgador, se ha dejado abrumar con todas estas irregularidades y terminó sesgado para llevarlo a un tema de fuente ilícita y por tanto lavado de activos. Lo que pasa, Hugo, es que si la regla va a ser la siguiente, ¿no? Grandes cantidades de dinero en contexto de clandestinidad, ¿no? Con, digamos, una entrega surrepticia de la misma, es igual al aspecto objetivo de lavado de activos y también implica el deber de haber conocido su origen ilegal. Si es que esto es así, si es que esta va a ser la regla, entonces por lo menos establezcamos también ciertos mecanismos de compensación que por lo menos delimiten en sus aspectos esenciales cuál fue ese delito fuente. Porque si ni siquiera van a delimitar en sus aspectos esenciales, sino de forma genérica, que en realidad es vaga, cuál fue el delito fuente, y sobre esta base luego se va a presumir todo lo demás, pues entonces la imputación ya se torna bastante difusa y en ese sentido cuestionable respecto de la determinación final, ¿no? Entonces, aquí lo que el tribunal tendría que, o en todo caso el juzgado colegiado tendría que haber, digamos, desarrollado es cuál fue el delito fuente, esos aspectos esenciales, si es que lo identifica y a partir de ello da cuenta de que se realizó un contexto surrepticio, la entrega de dinero, que fueron grandes cantidades, de forma reiterada, porque hace mención a esa idea, que fue reiterada la entrega de dinero, bueno, entonces que sobre esa base construyan, digamos, un dolo por interferencia, ¿verdad? Que también puede comentarse dentro del dolo eventual, por ejemplo. Si quieren llamarlo ignorancia deliberada, pues que lo llamen de esa manera. Finalmente no nos vamos a, digamos, a poner cuestionamientos por las etiquetas. Pero que la base de esto sea un hecho probado, ¿no? Jurídicamente. Esto es que se dé cuenta de los aspectos esenciales del delito fuente. Porque sin eso tenemos en la resolución, si es que eso fuera así, la primera revisión que he tenido, pues entonces estamos construyendo una decisión sobre la base, me parece, de presunción. Así es, y eso es lo más grave, ¿no? La base sobre presunciones y que finalmente hace muy criticable esto, sobre todo también, y un ejemplo parecido a esto, que pareciera en el común denominador de nuestros fiscales, de nuestros juzgadores, es dinero recibido de manera irregular igual a dinero ilícito. Me refiero al caso de Keiko Fujimori y el aporte de Dionisio Romero, ¿no? Que le dio creo que como 3 millones de soles para el aporte de una campaña y que dijeron que no quisieron que figure su nombre por un tema de reserva y demás. Pero en su momento también se imputó, si es que no se sigue imputando, ese aporte como un acto de lavado. Pero qué duda cabe que este dinero entregado por uno de los dueños de los bancos, de uno de los bancos más importantes de nuestro país, que los declara que lo sacó de su banco, de su bóveda, va a ser dinero ilícito.
pero por la manera subrepticia, como tú dices, ¿no? Que se haya entregado en secreto, ocultando su identidad por un tema de reserva, lo hace ver, y para eso me parece que para los fiscales y los jueces lo convierte en un dinero ilícito cuando en realidad no lo es. Claro, recuerdo que en ese extremo lo que se atribuía como supuesto delito fuente era el fraude en la gestión o administración de personas jurídicas, ¿no? Pero bueno, en el caso de Keiko Fujimori no podemos saber ahora mismo cómo dicen determinado el órgano de juzgamiento, ¿verdad? El conocimiento respecto de aquellos activos maculados, ¿no? Respecto a su ilicitud. Ahora, lo cierto es que la doctora Neiko Coronado, que se ha encontrado en el caso del presidente Ollanta, también integraba pues, el órgano colegiado en contra de Keiko Fujimori, ¿no? Claro. De repente esta sentencia, muy probablemente, pueda marcar su línea de cómo ella viene concibiendo estos casos, ¿no? Estos aportes y todo lo demás. Pero bueno, es la manera como hay que entender estos delitos, y debería pues una reflexión final sobre lo que hemos conversado y dónde y en qué es donde debemos seguir profundizando y apuntando para evitar estos errores a todo nivel, como decía al inicio, para nuestros fiscales, para nuestros jueces, para los abogados y, por qué no decir, para nuestros estudiantes de derecho. ¿En qué es lo que se debe incidir como palabras finales? Aquí es importante trabajar el tema de la imputación. Cómo se construyen los cargos penales en contra de un ciudadano y que sean luego probados. Cómo se califican los hechos, ¿no? Concretamente en el caso del lavado de activos, ¿qué requerimos para que podamos dar por acreditado el hecho generador de activos maculados? Esto es el delito fuente. Entenderlo con todas sus letras. Es un elemento del tipo penal. No es que el tipo penal de lavado de activos prescinda del delito fuente. Lo requiere y tiene que ser probado. ¿En qué sentido o en qué intensidad? Pues por lo menos son sus elementos esenciales, señala un sector de especialistas, no de modo genérico, si se entiende por ello vago, indeterminado o basado en presunciones. Eso por un lado. De otro lado, un aspecto que también se debe trabajar desde la academia es que entendemos por el deber de presumir, ¿no? Sí, muy importante eso. Por supuesto. ¿Qué construcciones atrapa? Por ejemplo, el dolo eventual, muy bien. ¿Hasta qué punto? ¿Puede entenderse un dolo por indiferencia como fundamento del dolo eventual? ¿Habrá también que comprender dentro de esto la ignorancia deliberada? ¿O será que esto último, ya dentro del contexto del dolo eventual, que decía es bastante problemático, ya implicaría una especie de presunción a partir del aspecto objetivo con relación al aspecto subjetivo, ¿no? Y en nuestro país, por lo menos, el Código Penal lo dice, no hay sanción si no son por hechos dolosos o culposos. Tiene que existir la acreditación del extremo subjetivo de la imputación, ¿no? Esos son extremos que de todas maneras tienen que ser trabajados por la academia. Correcto. Bueno, yo creo que de todo lo que mencionaste, si bien todos los puntos son importantes, para los que nos están viendo deben tener en cuenta estos puntos para poder manejar con éxito, si se quiere, en cualquier escenario frente que nos encontramos, sea fiscal, juez, abogado. Pero sobre todo creo, y el punto crucial es la presunción, ¿no? Él debía presumir, y como tú dices, esto debe ser definido de manera rigurosa por la academia principalmente, para que se pueda trabajar de mejor manera, porque si no vamos a llegar, como creo que está pasando, que en este tema del debía presumir viene siendo como un cajón desastre que aguanta todo y que se puede trabajar como sea sin tener ciertos parámetros. Y creo que incluso eso invita para cualquiera que tenga inquietud de investigar este tipo de delitos, pueda trabajar una investigación, una monografía sobre esto y comenzar a definir parámetros de esta debía presumir, cómo se debería definir, bajo qué lineamiento se debería manejar. Sería interesante. Pero bueno, eso ya queda a manos de quien quiera interesarse a poder investigar sobre esta materia. Gracias, Walter, por haber estado en nuestro programa esta noche. Al contrario, muchísimas gracias, un gusto. Bueno, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Como ustedes han podido ver, es un tema bastante apasionante, por decirlo menos, el tema del lavado de activos y el financiamiento ilegal de partidos políticos, que está tan de moda, si se quiere, porque es básicamente nuestra coyuntura actual. Venimos siendo testigos de diversos juicios que vienen afrontando
algunos presidentes como el que vimos el día de hoy, Ollanta y también otros más, y personajes de la política también importantes. Entonces creo que es importante conocer esto y sobre todo definir estos parámetros para tener bastante claro sobre qué terreno debemos pisar, cómo debemos manejar, cómo lo debemos aplicar, porque la indeterminación y las presunciones, lejos de hacer justicia, probablemente nos lleven a cometer groseros errores que simplemente decisiones apresuradas puedan significar más adelante sentencias que puedan ser anuladas y tanto tiempo invertido por no saber manejar de manera correcta estas categorías jurídicas. Nos vemos en la próxima y esperamos estar siempre con ustedes. Hasta pronto.